Ecuador se encuentra en el tercer puesto de las economías más riesgosas de la región. Así lo explican expertos económicos. Veamos. A pesar de que, según declaraciones de autoridades, empresarios y técnicos, Ecuador habría pasado la segunda revisión del Fondo Monetario Internacional, se ciernen dudas sobre los resultados del programa de austeridad y del déficit fiscal hasta fin de año. Además, impulsado por el default selectivo por parte de la deuda argentina, el riesgo país ecuatoriano volvió a subir. En los últimos 8 días, de 696 puntos a 726 puntos. Esto mantiene al Ecuador en el tercer puesto de las economías más riesgosas y vulnerables de la región, solo después de Venezuela y la misma Argentina. Hasta julio del 2019, el déficit fiscal acumulado del presupuesto general del Estado llegó a 1.195 millones. Esto significa más del doble que el déficit alcanzado en igual periodo del 2018, cuando se llegó a 528 millones. Ahora las perspectivas son peores, porque el gasto corriente no se recorta de manera adecuada y hay incertidumbre sobre los ingresos fiscales. Esto provocaría un aumento de la deuda pública en al menos el mismo valor del déficit, con lo que al gasto en intereses, que ya superó los 6.000 millones hasta la fecha, se añadiría 300 millones mensuales en el 2020. Y para hablarnos de este tema tan preocupante nos acompaña nuestro compañero Carlos Ibarra. Carlos, ¿qué más afecta a la economía nacional? Bienvenido. Muchísimas gracias. Vamos a enfocar lo que significa el riesgo país. En primer lugar, riesgo país es todo riesgo referente a inversiones. De allí que los bancos, las transnacionales que tienen recursos y quieren prestar a un país, primero miran las condiciones políticas, sociales, la calidad de pagador que ha sido este país para poderlo entregar créditos frescos. El Observatorio de Economía, algunos analistas, como por ejemplo Fernando Santos, experto petrolero, ha manifestado que parte del riesgo también es la desilusión con que se han manejado los recursos y la corrupción imperante en algunos negocios. Veamos lo que él nos dice para seguir comentando, Valeria. Para los inversionistas extranjeros, el sector petrolero ecuatoriano huele muy mal. 1.500 millones se robaron en el Aromo, 2.500 se robaron en la misma refinería de Esmeraldas en una reparación que no sirvió para nada. Además, este gobierno ya está de salida, había pasado los 2 primeros años, ¿no? Yo creo que los inversionistas siempre interesados en hacer refinerías verán el país, pero cualquier decisión de hacerla la tomarán en el próximo gobierno, no en este. Así es que es abrir la puerta para un camino largo de recorrer. Entonces, como vemos de la versión del experto, el riesgo país está supeditado a las circunstancias económicas, políticas y sociales de los países. Valeria, si hay alguna inquietud que tengas. Carlos, así es. Quisiéramos saber cuál es el monto de la inversión extranjera que ha recibido el Ecuador en los últimos años. Es bastante pobre los recursos que han recibido, no llegan a los 1.000 millones según los últimos datos, mientras que nuestros vecinos del norte superan los 10.000 y los del sur van por los 7-8.000 millones de dólares. De allí que el riesgo país en estos países vecinos es menor. Y las condiciones, esto es importante, si el riesgo país es superior, las condiciones de interés son también mayores. Si el Ecuador al momento está sobre los 700 puntos de riesgo, el interés, van a decirle, crece más. Y de allí que no es de sorprenderse que son 8, 9, 10, 11, hasta 12% de interés, mientras que en los vecinos les entregan 4, 5, 6% en el peor de los casos. Carlos, ¿cómo afecta a la economía del país la crisis migratoria que estamos viviendo en el último tiempo? Indudablemente la crisis es grande, puesto que los migrantes venezolanos en este caso comen todos los días, duermen todos los días, utilizan el agua todos los días, hay luz que utilizar. Y si el número es superior a los 500.000, también es un problema bastante significativo que el Ecuador, sin tener los recursos y en estas dificultades económicas, en el género humanitario, tiene que asumirlo.
Carlos, la gente se queja mucho del desempleo. ¿Cuáles son las tasas de desempleo actualmente en nuestro país? Se ha manifestado que el desempleo, primero, el subempleo es de que está tomando mayor auge, y las tasas de desempleo están bordeando del desempleo absoluto. Habla en los términos de gobierno de entre el 4, el 5, el 7%. El subempleo ha subido en tasas increíbles, que se habla del 40% de la población económicamente activa. ¿Y cómo pueden los ciudadanos ayudar al progreso económico? Porque estamos en un país donde tenemos que saber sobre toda esa estrategia para nosotros poder superarnos como país. Somos uno solo. Los técnicos y el sentido común dicen: eliminando la corrupción. En el Ecuador hay dinero, hay recursos, hay minería, hay recursos naturales. Lo que nos sobran son los pillos, aquellos que se han llevado el Ecuador en hombros y realmente nos dejan como estamos. Pero iniciativas es hora de tomarlas, es hora de enfrentar las cosas con mente positiva, visualizando la capacidad de los ecuatorianos y no lamentarnos permanentemente buscando culpables. Muchísimas gracias, Carlos.